Una cosa definitivamente es la teoría y otra cosa totalmente distinta es la práctica. Nunca va a ser igual lo que sabemos que la experiencia de poder aplicar lo que hemos aprendido. Jesús les anticipó muchas veces a sus discípulos que iba a ser arrestado, juzgado y posteriormente crucificado. Además les enseñó que al tercer día resucitaría. Si bien es cierto, Jesús siempre fue muy claro en todas sus enseñanzas, algo ocurría con sus discípulos cuando en la práctica sucedía lo que el Señor predecía. Siempre sus reacciones eran como si nunca hubieran escuchado lo que Jesús les había advertido. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 47, que especifica claramente que mientras Jesús hablaba, llegó Judas, que era uno de sus discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. El traidor se había puesto de acuerdo por algunas monedas de plata con algunos ancianos del pueblo o sacerdotes, y como señal les dijo que directamente se acercaría al Mesías y lo saludaría con un beso para confirmar que era Jesús y así pudieran arrestarlo. La respuesta de Jesús a Judas fue: amigo mío, haz lo que viniste a hacer. Esto fue inmediatamente después que Judas le besó. Cuando veían cómo venía el traidor y apresaron a Jesús para podérselo llevar, entonces Pedro tomó su espada y cortó la oreja de uno de estos soldados romanos. El mismo Jesús le dijo: guarda tu espada, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que me protegieran y él inmediatamente lo hubiera hecho? Pero si lo hace, ¿se cumpliría la escritura que describe lo que está sucediendo y lo que va a suceder? Como decía al principio de este mensaje, ya Jesús les había anticipado a todos sus discípulos que esto sucedería. Además, había hablado claramente que era Judas quien le traicionaría. Pero al parecer ninguno de sus discípulos escuchó de verdad, sino que simplemente estaban distraídos o desenfocados. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros cuando el Señor nos habla insistentemente sobre aquello que puede pasar como consecuencia de nuestras malas decisiones o de simplemente soltar la mano de Dios y no caminar por la vida siendo autosuficientes. La reacción de Pedro al momento en que cortó la oreja de este soldado romano es la muestra de la emocionalidad hasta el momento de reaccionar ante el evento que requería una respuesta de tipo espiritual. Si nosotros insistimos en reaccionar ante hechos puntuales en nuestra vida que requieren que seamos espirituales y lo que hacemos es que somos seres naturales, definitivamente vamos a cerrar aquel escenario que se da como de bendición y se nos va a convertir en maldición y vamos a andar cortando orejas pensando de que debemos hacerlo en nuestras fuerzas y va a evitar eso que podamos crecer a nivel espiritual. En conclusión, no podemos luchar en contra de Dios y su propósito en nuestra vida. Por mucho que no querramos, van a suceder cosas inevitables y va a poder pasar de la forma en la que nosotros menos pensemos, pero va a suceder. Y lo importante es que cuando suceda nosotros entendamos que Dios ya nos ha hablado con anterioridad para que podamos reaccionar como debemos reaccionar. Y no reaccionar como reaccionó Pedro, que al momento de ver que a Jesús se lo llevaban preso, cogió la espada y le cortó la oreja, entendiendo de que quizás Jesús era vulnerable o que Jesús no podía hacer lo que tenía que hacer. Lo que ocurre con nosotros cuando pensamos que Dios no es suficientemente poderoso para librarnos de cualquier situación difícil es que pensamos que Él es débil. Y entonces reaccionamos en nuestra emoción y lo que hacemos es embarrarla mucho más y no actuar a nivel espiritual, que es como deberíamos hacerlo para poder afrontar las crisis de forma segura y sobre todo siendo Dios nuestro escudo para poder impedir que el enemigo nos haga daño. Dios te bendiga grandemente.